momento hablábamos de qué beneficios se obtenían precisamente con esta demanda. Pero ahora, ¿qué pasa con los rendimientos obtenidos en el fondo? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que esto es una pregunta muy común, porque cuando las personas están en el fondo privado, pues su pensión incide y depende del capital acumulado, los rendimientos obtenidos. Cuando logramos el traslado a Colpensiones nuevamente, con la ineficacia del traslado, logramos trasladarlos, pues el fondo traslada rendimientos, capital, todo a Colpensiones, pero en Colpensiones solo interesan las semanas. En Colpensiones no interesa el capital ni los rendimientos. O sea, entre fondos, pues sí, ellos calcularán cuánto debe pasarle el uno al otro, pero al afiliado como tal no le afecta el tema de los rendimientos. Entonces los afiliados o los clientes nos consultan y nos dicen, bueno, ¿y los rendimientos qué pasa? ¿Son míos? ¿Por qué no me los entregan? No, porque es que el fondo debe trasladar todo a Colpensiones, incluidos los rendimientos. Colpensiones recibe y acredita las semanas en la historia laboral y no le va a afectar al afiliado si el fondo trasladó los rendimientos correctos, si trasladó más, si trasladó menos, si era muy poquito, si era mucho. Eso no le va a afectar para nada a la pensión que reconozca en Colpensiones. Entonces, por eso, al afiliado no debe interesarle si el fondo trasladó o no correctamente el tema de rendimientos. Y hay otra inquietud ahí, doctora. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si ya se es pensionado del fondo privado? Bueno, entonces, ¿qué sucede para quienes son pensionados ya de fondo privado? Anteriormente, Duber, veníamos ganando los procesos de ineficacia para los pensionados también. Entonces, demandábamos la ineficacia del traslado para quienes apenas eran afiliados, pero también demandamos la ineficacia del traslado para los que ya estaban pensionados y veníamos ganando sin problema, teniendo éxito en los procesos, trasladando los pensionados a Colpensiones. Obviamente era un proceso muy engorroso, pues porque... Ahí se lograba de pronto esa nivelación o esa mejora. Claro, se lograba la mejora. Entonces trasladábamos los pensionados a Colpensiones, Colpensiones le reconocía la pensión con todas las normas propias del régimen de prima media y le subía la pensión 2 o 3 veces a ese pensionado en valor. Era un tema muy engorroso, pues porque como ya estaba reconocida la pensión en el fondo privado, trasladarlo a Colpensiones después de la sentencia, eso era una demora, bueno, un cuento, pero lo lográbamos. Pero ya la Corte Suprema de Justicia determinó que los pensionados no se pueden trasladar y no pueden declarar la ineficacia de ese traslado porque, de hecho, ni siquiera dio pues una justificación pues como valedera, simplemente dijo que porque ya se habían emitido bonos pensionales, que ya se habían hecho todos los trámites, que era muy complejo regresar este pensionado ya pensionado a Colpensiones, por lo tanto, dijo, no se pueden trasladar. Entonces nos cerraron esa puerta que veníamos explorando. ¿Qué dijo la Corte? Ahora, si usted es pensionado y considera que le causaron unos perjuicios con ese traslado que le hicieron al fondo privado y pensionarse en el fondo privado, pues demande los perjuicios. Entonces ahora lo que estamos haciendo es demandar los perjuicios contra el fondo privado y básicamente el perjuicio ¿cuál es? La diferencia que existe en la mesada que estaría recibiendo en Colpensiones con la que viene recibiendo en el fondo privado. Entonces a los pensionados lo que ya les estamos haciendo en este momento son las demandas de perjuicios para obtener esa diferencia en la mesada. ¿Qué nos tiene perjudicado? Disculpe, doctora, ahí se obtendría la diferencia, más no el traslado para... Exacto, el traslado ya no, porque la Corte dijo que el traslado no. Pero ya estando pensionado en el fondo privado, la diferencia que existe, es que yo ya me hubiera pensionado por 3 millones, aquí me dieron el mínimo. Entonces, esos 2 millones de diferencia. ¿Y esa diferencia, entonces, quién la asume? El fondo, porque es un perjuicio que le causó al afiliado por no haberlo asesorado correctamente cuando lo trasladó. Entonces, ahora estamos incursionando y pues obviamente ya lo estamos haciendo desde antes, pero ahora pues el boom con los pensionados es el tema de perjuicios. ¿Y en los trámites cómo se hace? ¿Los requisitos son similares o hay que probar cosas completamente distintas? Los requisitos son similares, nosotros hacemos la misma consecución de pruebas, el formulario de afiliación, qué asesoría le brindaron al momento del traslado, quién fue el asesor que lo trasladó, hacemos como toda la estructuración pues, de la demanda, se presenta la historia laboral, el reconocimiento de la pensión, el documento que reconoce la pensión. Obviamente también nos gusta aportar prueba testimonial de cómo le cambió la vida a esta persona, que venía ganándose 3 millones de pesos o 5 cuando estaba activo laboralmente y pasó a un mínimo, tiene unos perjuicios bastante altos a nivel familiar, en sus gastos y en su mínimo vital. ¿Cuál es el tema tenemos un pequeño problema, o no un problema grande, porque la Corte dijo que estos perjuicios solamente se podían demandar dentro de los 3 años siguientes. Yeah. Entonces los jueces están declarando la prescripción
para quienes no demandaron dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que le reconocieron la pensión. Para nosotros eso no está bien, porque es que ese perjuicio es de tracto sucesivo. Siempre va a estar latente el perjuicio, por lo tanto, pues si quieren aplicar prescripción del perjuicio pasado, pues aplíquela, pero el perjuicio sigue latente. Por lo tanto, pues para nosotros no es, pero hasta ahora viene sosteniendo esa prescripción.